Pues vamos a entrar en la escuela bíblica. Ya sabéis que todos los miércoles tenemos una escuela bíblica. Lo repito muchas veces porque es necesario decirlo, que esto es una escuela. No es una predicación ni es un estudio bíblico. O sea que la escuela bíblica pues es totalmente diferente en el sentido a la hora de transmitirla. No es lo mismo que una predicación, que ya sabéis que la predicación pues se hace con más emotividad, se hace con... además también se puede, la predicación muchas veces lo hacemos, yo lo he hecho y muchos hermanos también lo hacen, no lo hacemos casi todos los predicadores, a veces improvisamos, nos viene una palabra y la decimos porque somos ahí iluminados por el Espíritu del Señor, inmediatamente la decimos. Pero la escuela bíblica, hermanos, es totalmente distinta. Ya sabéis que esto es una escuela para aprender, porque esto fue una carga que puso el Señor en mi corazón de poner esta escuela bíblica para este canal del Samaritano, y bueno, decirles que ya saben que se tienen que preparar ahí, que tengan la Biblia cerca, tengan un lápiz o un bolígrafo y tengan una libreta para tomar nota, para tomar apuntes, ¿de acuerdo? Así es que yo no sé si realmente estáis ahí ya preparados. A ver, ¿estáis preparados por ahí? Es que no veo. ¿No? Esto es una escuela invisible. ¿No? ¿Qué cosas, Una escuela, el maestro tiene una escuela y resulta que no ve a los alumnos. No veo a los alumnos. ¿Estáis por ahí, alumnos? Bueno, venga, amén. Gloria al Señor. Antonio Manzano, gloria a Aarón. Venga, una bendición. Gloria al Señor. Amén. Venga, sus alumnos, tenéis ya preparado por ahí vuestros apuntes, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis que ya vamos por el libro de Job. Comencemos con el libro del Génesis y vamos por el libro de Job. Y decirles que estamos dando todos los libros de la Biblia. O sea, estamos dando del Génesis hasta el Apocalipsis, Dios mediante, cuando lleguemos, ¿de acuerdo? Entonces, en el libro de Job, que es un libro muy interesante, que hay que entenderlo realmente por lo que iba el tema. Ya llevamos, no sé cuántas semanas llevamos ya con el libro de Job, pero decirles que esta es la última semana. Con o sea, hoy terminamos ya el estudio del libro de Job. Y es interesante cómo termina el libro de Job. Entonces, si hay alguien que no escucha, yo estoy aquí. Dios me le bendiga, hermano Pepe. Yo no... Vale, si hay alguien que no escucha, solamente tiene que escribirlo en el escritorio, y yo, que estoy aquí a la expectativa, pues inmediatamente paramos, ¿de acuerdo? Venga, vamos a entrar ya en la última recta del libro de Job, así que hoy vamos a dar los capítulos del 40 al 42. Del 40 al 42, Y ahí, en el capítulo 40, 41, aparecen precisamente dos bestias, por así decirlo. Una bestia que se llama Behemoth y la otra es el Levitán. Ahí vamos a hablar sobre eso. Así es que Dios sigue interrogando a Job, llamándole para que estudie a esas dos criaturas que Dios va a hablar de ellas, para que Job realmente las estudie y pueda fijarse en esas criaturas que Dios ha creado, porque le van a dar una enseñanza precisamente a Job. Gloria al Señor. Así es que vamos a hablar un poquito sobre esas dos que aparecen ahí, el Behemoth y el Levitán. El Levitán, que aparecen ahí en el libro de Job. Dice, empieza así: he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Fíjese bien. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. Hierba come como buey. O sea, mire, no hay mucho acuerdo sobre qué es estas criaturas o esta criatura. No se sabe realmente qué es realmente. No se sabe, porque solamente aparece aquí en el libro de Job. Hay algunas sugerencias, y las dos más importantes, diría yo, que la primera es que algunos piensan que es una criatura como el Levitán también, claro está, que son criaturas mitológicas,
bien conocidas ya en el mundo antiguo de la mitología. Pero esos dicen algunos. Eso dice, bueno, yo no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque surge una pregunta. Si esto fuera realmente algo ficticio, una criatura mitológica, algo que no existe, algo que, vamos a ver, no tiene sentido. Porque la pregunta que yo haría a estos que realmente dicen esto sobre estos animales que salen ahí, ¿qué desafío puede presentar una criatura que no existe, que no existe para ser creado como es el hombre? O sea, no tiene ningún sentido. Así que vamos a intentar por un momento tratar de entender un poquito esto. ¿De acuerdo, hermanos? Bien, empecemos con esa palabra que aparece ahí, de esa criatura que es el behemoth, behemoth, behemoth. Voy a ver si puedo escribirlo. Es que me cuesta mucho trabajo escribir, hermanos. Me cuesta mucho trabajo. Por eso no escribo mucho en el escritorio, porque me cuesta muchísimo trabajo escribir. Es behemoth, behemoth. Así se escribe. Ese es. Behemoth. ¿De acuerdo? Vale. Pues venga, pues seguimos. Bien. La palabra behemoth, pues es una palabra que está en plural. O sea, es una forma plural de la palabra hebrea ganado. Dios te bendiga, Gerardico. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Bueno, seguimos un poquito. Dios aquí presenta a esta criatura, Behemoth, como la obra maestra de Dios en el reino animal. Aunque realmente, es verdad que no podemos identificar con certeza, sabemos que se trata de un herbívoro, anfibio, muy poderoso. Eso sí, porque la Biblia aquí lo dice, que es un herbívoro, que es anfibio y que es alguien muy poderoso. Y esta criatura vive en las áreas sombreadas, pantanosas, según nos relata aquí el libro de Job, y no se deja intimidar fácilmente. O sea, la lección que implica aquí es la siguiente. Si Job no puede controlar ni siquiera esta bestia, si tú, Job, no puedes controlar a esta bestia, ¿cómo podrás controlar tú el mundo? ¿Cómo tú vas a controlar el universo, Job? ¿Cómo tú vas a controlar la galaxia, los planetas? ¿Cómo tú vas a controlar cada cosa, cada detalle de la creación? Es imposible, Algunos han querido identificar a esta criatura como el hipopótamo. O sea, el hipopótamo, que es difícil, me cuesta decir eso. ¿En qué se basan? Pues ellos se basan en los siguientes versículos que creen, que dicen que ese animal, que lo vemos muchas veces en los zoológicos, dice, he aquí el behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey, he aquí ahora su fuerza está en sus lomos y su vigor en sus músculos, de su vientre, su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Dice, sus huesos como bronce, sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. Él lo hizo. Puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retoza allá. O sea, algunos dicen que este animal, pues indudablemente lo están comparando, que ahora veremos por qué yo no estoy de acuerdo, lo están comparando con un hipopótamo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Vamos a ver. Ellos dicen, se rigen, la enorme cabeza del animal, porque sabéis que este animal tiene una cabeza exagerada, la proeminencia de los ojos, como tiene los ojos el hipopótamo, tiene unos ojos ahí que parece que se van a salir de la órbita, la amplitud del hocico que tiene, el modo en que está colocada la mandíbula en la cabeza, lo feo que es, porque es horrible, es un animal muy, muy horrible, y cuando abre la boca, esa mandíbula, sobresale una lengua grandísima, en color así como rosa, carnosa, y ahí sobresale unos colmillos muy llamativos, unos colmillos así muy gruesos, Y bueno, por todas estas similitudes, algunos creen que está hablando de actual hipopótamo. Pero pensar que el behemoth es un hipopótamo es verlo con mucha imaginación. Miren, ¿por qué digo esto? Porque, miren, cuando los niños van al zoológico y lo ven,
y ven mover ese rabo tan cortito que tiene, porque tiene un rabito muy cortito, ¿eh? Y que anda moviéndose la colita esa, ¿verdad? Y los niños se ríen, ¿eh? Y claro, pero la Biblia nos dice que este Vemo mueve su cola como un cedro. Y la verdad es que el hipopótamo poco se le parece su colita cuando la mueve como un cedro, ¿eh? Que se mueve como un cedro, es imposible. O sea, Jod es como Behemoth. O sea, ambos son criaturas de Dios. Behemoth, en preeminente entre los de su especie, igual que Job es el más exitoso de los suyos, ¿eh? O sea, diríamos que Behemoth representa a la más excelencia de las criaturas que Dios hizo, ¿eh? Mientras que Job precisamente es la imagen y semejanza que Dios hizo y que se recreó en ello. Behemoth está protegido por los árboles del bosque y todo eso, así como Job estaba protegido también por el cerco de Dios. O sea, diferencia grandísima entre uno y otro, ¿verdad? Mire, la fuerza y la posición preeminente de Behemoth significa que no es perturbado por las aguas turbulentas que podía estar ahí él, y que confía en sí mismo. O sea, perdón, en medio, hermanos, de la adversidad, ahí está ese gran animal. Esta debería ser la actitud de Job, porque esto es lo que Job realmente debería ser su actitud. O sea, por eso dice, he aquí sale de madre del río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, dice, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. O sea, Dios ha dado a Job la fuerza y poder y preeminencia. Aunque Job en este momento estaba experimentando turbulencias, por así decirlo, turbulencias espirituales, estaba pasando por un mal momento, pero mal. Debería de confiar en el Dios que hizo y en el Dios que controla precisamente ese Behemoth. Tenía que él realmente confiar en Dios. Por eso dice, el texto dice, ¿sacarás tú al levitán con anzuelo o con cuerda que eches en su lengua? Dice, ¿pondrás tu soga en sus narices o darás con garfio su quijada? O sea, Dios lo que le quiere enseñar precisamente a Job, hermanos, es que por medio de esta criatura, o de otras criaturas como es el levitán es indomable, según el relato de Job, no se somete a nadie, no se puede herir, no tiene nadie que le iguale en la tierra, al levitán, y domina a todos los orgullosos. Pues bueno, esto es lo que Dios quiere realmente, que Job se fije en ellos para darle una lección. Job debe humillarse ante Dios. ¿Por qué? Pues no tiene ninguna esperanza, no tiene esperanza de domesticar al levitán, si no puede ni tan siquiera domesticar a ese criatura que Dios ha creado. Y Dios es más grande que el levitán, gloria al Señor. Dios es poderoso, Dios tiene el control absolutamente de todo. Si Él tiene el control del levitán, si Él tiene el control de estas feroces criaturas, mis amados hermanos, ¿cómo no va a tener el control de toda la situación en la cual está ocurriendo en ese momento a Job? Gloria al Señor. Mire, la mayoría de las mentes antiguas pensaban que el caos y el orden estaban en constante batalla. O sea, había una batalla entre el caos y el orden. Eso es lo que se pensaba, las mentes antiguas. Pero la Biblia nos enseña que Dios está a cargo tanto del caos como del orden. O sea, de Behemoth y del levitán, absolutamente todo, hermanos. Todo está bajo el control de Dios, bajo la soberanía de Dios, hermanos. Él tiene el control absolutamente de todas las cosas. Hasta ahora el libro de Job nos dice que ni la justicia ni la inocencia pueden explicar plenamente por qué sufrimos o por qué no sufrimos. O sea, no todo el sufrimiento se debe a que realmente hayamos pecado. No digo que es verdad que posiblemente haya una disciplina por causa del pecado, pero no todo el sufrimiento se debe a que una persona haya pecado. Ni todas las bendiciones, mis amados hermanos, llegan porque las merezcamos, porque la verdad es que no las merecemos. Y a veces el sufrimiento
pues llega sin motivo alguno, como ha dicho el Rafael hace un poquito, que ha salido diciendo eso, que la vida, pues que se nos presentan cosas y vienen y la vida es así, y puede parecer que en el caos pues es la única opción que nos queda, nos viene un espíritu de resignación que eso no es válido delante de Dios. Bueno, ¿y qué voy a hacer? Las cosas vienen así, me resignaré. No, 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 hermano, no es esto, gloria al Señor. El cristiano no debe de resignarse. El cristiano tiene que ir siempre con la valentía de ir hacia adelante. Gloria al Señor. Es una esperanza, hermanos, que va hacia adelante. Es una esperanza que no mira, hermanos, lo que hay delante, sino que mira precisamente lo que está detrás de lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Pensamos que quizás Dios no tiene un plan maestro. A veces la fuerza del caos, a veces simplemente parecen que ganan, parece. Pero el último discurso de Dios a Job les recuerda, hermanos, que ningún sufrimiento está en un punto ciego. Ningún sufrimiento está en un punto ciego. O sea que no hay monstruos, hermanos, caóticos más poderosos que pueda serlo el Dios de la grandeza. Y Dios lo demuestra convirtiéndose precisamente en un sufridor inocente. Jesús estaba a merced, hermanos, de fuerzas aparentemente caóticas. Veamos la escritura. Uno de los discípulos le traicionó. Los demás huyeron. Y uno, hermanos, dice la Biblia que incluso se salió corriendo, desnudo, que se fue Marcos, el que escribe el Evangelio. Todos se escandalizaron. Pedro le negó. Judas le traicionó. Los fariseos presentaron a Jesús como pues a ese cobarde, porque no podemos decir otra cosa, porque Pilato fue un cobarde, Se lo presenta a ese Pilato, que era un cobarde, que lo azotó inútilmente, y lo azotó, hermanos, precisamente para ver que luego una turba enfurecida, fuera de control, hermanos, exonerara de forma ilegal a un asesino y crucificara a un inocente. Cuando dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesucristo? ¿A Jesús llamado el Cristo? ¿A Barrabás? Y ellos enfurecidos: no, queremos que Jesús sea crucificado y que Barrabás sea suelto. Y estaban los soldados también, que se jugaron unos a otros la túnica de Jesús, ¿verdad? Mire, no parecía ningún orden en la muerte de Jesús. Ningún plan maestro, hermanos. Solo una caótica maldad, hermanos, vemos ahí, descargada sobre un hombre inocente. Eso es lo que aparentemente se ve, pero Dios tenía el caos, gloria al Señor, el caos de la muerte de Jesús atado, bien atado, gloria al Señor. Por eso el apóstol Pedro dice que la crucifixión, hermanos, anárquica de Jesús, en realidad fue como el plan definitivo de Dios. O sea que el acto más caótico, fijaos bien, qué cosas, hermanos míos, esto es impresionante, el acto más caótico de la historia que se ha podido ver y que no habrá otro, cuando Dios le da la vida, cuando Dios realmente ahí sufre en la persona de Cristo, muere inocentemente. Amén, menos mal que he podido. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, tengan cuidado con los micros, hermanos. Tengan cuidado con los micros. Gloria al Señor. Bien, como le estaba diciendo, ahí, en ese plan caótico, realmente Dios tenía un plan maestro que nadie sabía. Y Jesús, precisamente Cristo, demuestra que el caos descontrolado, hermanos míos, no puede ser la razón por la que sufrimos. ¿Por qué? Porque Dios tiene al caos atado con una cuerda. Ni Pilato, ni el levitán pueden librarse de él, hermanos. Nadie. En lugar de culpar a Dios por nuestro sufrimiento, tanto Job, mis amados hermanos, como Jesús, ellos nos invitan precisamente a esto, a humillarnos ante un Dios cuyo poder controla y tiene el control absolutamente, hermanos míos, de todo. Dios tiene el control de todo. Aunque parezca que todo es un caos a nuestro alrededor, porque hay veces, mis amados hermanos, que pasamos por situaciones
Y nos vemos, mis amados hermanos, sumergidos como ese corcho, hermanos míos, como un corchito de una botella que está en medio de un océano, hermanos, embravecido, con esas olas golpeando el corcho, llevándoselo de un lado hacia otro. Pero fíjense una cosa tan pequeñita, ¿eh? Y un mar, un océano enfurecido. No pueden hundir, no lo hunden el corcho. Gloria al Señor. Cuando confiamos, tenemos esa plena confianza en el Señor. Cuando nosotros realmente entendemos y comprendemos, queridos hermanos, que Dios tiene el control de mi vida. Dios sabe, mis amados hermanos, por dónde yo estoy pasando. Él no es un Dios indiferente, no es un Dios que se cruza de brazos, no es un Dios, mis amados hermanos, que mira para otro lado. No, ni muchísimo menos. Él entra en el horno. También. Él no se quedó fuera, mis amados hermanos, del horno. Él entró también, mis amados hermanos, al horno con Mesás, Sadrach y Abednego. No se quedó, hermanos, en la calle, no se quedó fuera a ver qué pasaba. Él estuvo ahí con ellos. Y Dios está siempre, siempre estará ahí contigo, a tu lado, pases por donde pases, te encuentres por donde te encuentres, aunque no entiendas, aunque no comprendas. Dios está ahí y tiene un plan. Gloria al Señor. Y luego, hermanos, vamos a entrar en el último capítulo, que es el capítulo 42. En ese capítulo vemos el arrepentimiento de Job. El arrepentimiento de Job. Miren, después del último discurso de Dios, Job se humilla. Se humilla. Admite que acusó a Dios. Acusó a Dios, mis amados hermanos, y sin conocimiento, sin comprensión realmente. Job se avergüenza, mis amados hermanos, de la forma en que culpa a Dios. Y él se arrepiente, porque él, hemos estado estudiando el libro de Job y vemos cómo él culpaba a Dios de la situación. Y él dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Por tanto, dice, me avergüenzo, me arrepiento en polvo y ceniza. Bendito sea Dios. Cuando él se enfrenta delante de ese Dios, ¿verdad? Cuando él se encuentra con él, gloria al Señor, cuando él está ahí, le dice, mírame, gloria al Señor. Comienza a hacerle esas preguntas a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba los cielos? Cuando él, mis amados hermanos, lo confronta realmente, a ver si tú eres más listillo que yo, a ver si tú puedes saber, tú que te las das, a ver si eres listillo tú. Y Job se ve en esa manera tan humillado, hermanos, gloria al Señor. Y a continuación, Dios se dirige a los amigos de Job también y le reprende precisamente por su gravísima interpretación de las cosas que estaban sucediendo y también aquella tergiversación que hizo realmente, porque ellos, sabemos que esos amigos que entraron ahí, esos tres amigos, comenzaron a hablar mal de Job, y interpretaron mal a Job, y también interpretaron mal a Dios, porque su falta de comprensión de la forma que Dios se revelaba a Job, del sufrimiento que Job tenía en ese momento, y era tan cruel, hermanos, que tuvieron que hacer precisamente, fíjese bien, si fue cruel lo que hicieron con Job, que Job tuvo que hacer un sacrificio por ellos. O sea, fue tremendo. Dios restaura todo lo que Job había perdido. Y no solamente que lo restaura, sino que lo duplica también. Dice la Biblia, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti, y tus dos compañeros también, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos, dice la Biblia, 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job.
y dice que Job quitó, Jehová quitó la aflicción de Job. Quitó la aflicción. Y cuando él dice que oró precisamente por sus amigos, dice que le aumentó al doble de todas las cosas que habían sido de Job. Hermanos, es difícil. Es difícil comprender, hermanos, con exactitud, por qué Dios restablece la prosperidad de Job. Es difícil. O sea, todo el libro, y le voy a decir por qué es difícil, porque todo el libro ha estado argumentado, él argumenta Job, si lo leemos, verá, cómo todo el libro se pasa argumentando que Dios no opera según su estricto sistema de justicia de su causa y efecto. Es una queja continuamente. O sea, que recompensar a Job por su arrepentimiento parece algo contraproducente, por no decir que la riqueza restaurada no borra el sufrimiento. O sea que los nuevos hijos de Job no sustituyen, hermanos, ni curan su dolor por los hijos que perdió. Job dijo que Dios se equivocaba al dejar sufrir a los inocentes. Lo dijo más de una vez, hermanos. Así que los amigos insisten en que Dios actúa según sus ideas de justicia. Pero el libro de Job, mis amados hermanos, hemos visto que ha demostrado que todos, absolutamente todos, estaban equivocados. Todos estaban equivocados en cuestión de la justicia de Dios. Todos estaban equivocados. O sea, miren, recompensar el buen comportamiento no significa, hermanos, que necesariamente tengamos malos motivos. Juzgar el carácter de Dios, si yo me baso, o si tú te basas, en nuestro conocimiento, eso es algo absurdo, hermano. Algo que eso es de locos, hermanos. O sea que vincular a Dios a nuestro entendimiento de la justicia era precisamente culpar a otro de su sufrimiento. Eso es una tontería, hermano. Esto lo que nos permite es ver precisamente la riqueza recuperada por Job, mis amados hermanos, por Job. Y aquí vemos cómo debe ser esa riqueza que recupera. De la única manera que podemos verlo, hermanos, es como un don. Sí, como un don. O sea, Job no se merece absolutamente nada. No se merece, hermanos, que le restituya todo lo que había perdido. No se lo merece. Y Dios no está obligado no solo a restaurar su fortuna, mucho menos a duplicarla, hermanos. Mucho menos. O sea que la fortuna de Job nunca fue una respuesta mecánica de Dios a su obediencia. Esto quiero que se entienda. No fue, mis amados hermanos, una respuesta de Dios a su obediencia, sino una prueba, mis amados hermanos, del placer de Dios por bendecir a un hombre del que se orgullece. Que se enorgullece, hablando de él. A ver, ¿qué nos quiere enseñar todo esto? ¿Qué trata de enseñarnos esta parte del libro de Job? Pues miren, Dios gobierna bien el universo. ¿Recuerdan la anécdota aquella que contemos la semana pasada? A ver, ¿la recuerdan? Aquella anécdota de aquel labrador que estaba labrando su campo y que cansado se echa debajo de aquel enorme bellotero y comienza a hablar consigo mismo diciendo: Dios se ha equivocado. Dios no ha hecho las cosas bien. ¿Cómo es posible que aquí a mi lado veo unas calabazas enormes y solamente están sujetas por una mata muy débil, muy fina? Y en este árbol que estoy aquí, en este bellotero tan grande, tan enorme, hay un fruto tan pequeño. ¿Para qué un árbol tan grande para un fruto tan pequeño? Y pensando este hombre en que Dios no hacía bien las cosas, se quedó durmiendo. Pero, de momento, hermanos, le cayó una bellota del árbol y le dio en la nariz. Y aquel hombre se asusta y se levanta
y se queda pensando y dice, bien ha hecho Dios las cosas. Porque si en vez de caerme una bellota, me hubiese caído una calabaza, bien ha hecho Dios las cosas. O sea, Dios gobierna bien su universo. Lo gobierna según su sabiduría, según su amor. Incluso cuando no comprendemos cómo es posible eso. Gloria al Señor. O sea, el sufrimiento, hermanos, es una amenaza para la sabiduría y el amor de Dios, solo cuando nos queremos más listillos que Él, ¿eh? Y queremos que nuestra comprensión de la causa y efecto moral está más fundamentada en el conocimiento infinito de Dios, hermanos. El libro de Job, hermanos, nos invita precisamente a deponer nuestro orgullo, a humillarnos, hermanos, ante la sabiduría y el amor de Dios. Porque la verdad es que a veces, hermanos, queremos ser más que Dios. Queremos ser más buenos que Dios, más justos que Dios, más misericordiosos que Dios. A veces pensamos, yo haría esto, yo haría aquello. Miren, el libro de Job nos invita a confiar en que Dios se enorgullece de nosotros, incluso cuando somos ignorantes. ¿Qué Dios tenemos, hermanos? Y confiar en que Dios le agrada dar buenos regalos a sus hijos. Él le agrada dar buenos regalos a sus hijos. O sea, el don es algo que no merecemos. La gracia consiste precisamente en eso. La gracia consiste en lo que no merecemos. O sea, que Dios nos otorga, nos da lo que no merecemos. Por eso Él lo dice ahí, en el libro de, creo que es Mateo, cuando dice, ¿quién de vosotros, si vuestro hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pez, le da una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, le dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto no más vuestro Padre Celestial no le dará el Espíritu Santo a aquellos que se le pidan. O sea, fíjese bien, si nosotros que no somos buenos, que somos malos, y fíjese bien cómo nosotros nos comportamos con nuestros hijos, gloria al Señor, pues imaginaos por un momento a Dios, hermanos, cuidando de nosotros. Esto es tremendo, hermano. Es verdad que Dios ama a la obediencia, por supuesto que ama la obediencia. Dios ama la obediencia, eso es indiscutible. Pero nuestra obediencia, hermanos, no es el requisito previo de su amor. No. El requisito previo de su amor no es la obediencia, hermano. Dios es amor, incluso cuando sufrimos. Él sigue siendo amor. Y el mayor regalo de Dios precisamente fue el otorgarnos a su Hijo. Porque Dios envió a Cristo, queridos hermanos, no porque lo merezcamos, no, ¿qué va? Ni muchísimo menos, sino porque nos ama. Y no te ama Dios tal como eres. No, hay gente que dice, es que Dios nos ama tal como somos. No, no es cierto. Dios no nos ama tal como somos. No lo veo yo en la Escritura, pero sí veo en la Escritura que Dios me ama a pesar de lo que soy. A pesar de lo que soy. O sea, es una buena noticia, queridos hermanos, de que Dios no gestione su universo según nuestros conceptos de justicia. ¡Qué maravilla! Gracias, Señor, porque esto es una noticia tremenda. Gracias, Señor. Gracias por esa noticia. Como también es una buena noticia, hermanos, que Dios no gobierne según el principio de ayudaré a quien se ayude a sí mismo. ¿Cuántas veces has escuchado esa palabra? ¿Cuántas veces? Cuídate y Dios te cuidará. O sea que a veces empleamos palabras filosóficas, a veces empleamos palabras que queremos darle un apaño, pero que realmente no son bíblicas. No son bíblicas, Y es buena noticia, queridos hermanos, saber que incluso cuando nuestro sufrimiento hace que parezca que Dios está en nuestra contra, a veces, hermanos, parece que Dios está en contra, porque parece que no salimos de ese pozo. Y en vez de, mis amados hermanos, aliviar la carga, parece que la carga cada día se aumenta cada vez el peso. Y parece como si Dios estuviera en contra, hermanos. Pero déjeme decirle que Dios siempre
siempre estará a nuestro favor. Él nunca, jamás, hermanos, nos va a abandonar. El apóstol Pablo dice que en la sabiduría y en la gracia de Cristo Jesús está nuestra riqueza. Gloria al Señor. Y esa riqueza, hermanos, no solo se duplica, es mucho más, sino que somos bendecidos, como dice la Biblia, con toda bendición. Ay, Dios mío, como dice el texto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? ¿Qué nos bendijo con qué? ¿Con una parte? ¿Con un poquito? No, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea Dios. Y en esta bendición, queridos hermanos, no nos llega porque la merecemos. ¿Quién merece su bendición? ¿Alguno merecemos la bendición de Dios? Claro que no. Sino porque confiamos en que incluso, hermanos, incluso en nuestro sufrimiento, Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios, mis amados hermanos, compasivo, clemente. Y a veces tenemos un concepto de Dios que realmente no les... Y a veces nos quejamos y nos ponemos enojados y nos enfuriamos, no sé por qué, no entiendo, Señor, ¿y por qué tengo yo que pasar por aquí? Señor, yo soy tu hijo, Señor, yo voy al culto, Señor, yo me trato de hacer lo correcto, Señor. Sí, Dios ya lo sabe. No podemos en ningún momento, queridos hermanos, cuestionar la justicia de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios. Porque Él sabe, Él entiende por dónde tú pasas. Y lo entiende, queridos hermanos, precisamente por eso, porque Él experimentó también por cualquier circunstancia que tú puedes pasar. Por eso, hermanos, no hay prueba por la cual Él no haya pasado antes y aún mayor que tú. Muchísimo más. Por eso es que nos conviene y nos convenía y nos convendrá ese sumo sacerdote, hermanos, que realmente sabe entender, sabe comprender. Cuando tú lloras, cuando tú sufres, cuando tú pasas por momentos que no sabes qué hacer, cuando pasas por momentos en la vida que nadie te entiende, que nadie te comprende, que no hay un hombro realmente por el cual tú puedas recostar tu cabeza y descansar en él. Todo lo contrario. A veces estamos en estas circunstancias y en estos problemas y en estas dificultades, hermanos, y vienen a nuestro alrededor, pues, igual que esos amigos de Job, que en vez de darnos, pues, una solución o darnos, mis amados hermanos, ánimo, a veces, hermanos, a veces es más carga que otra cosa. Queridos hermanos en el Señor, tenemos que dar muchísimas gracias a Dios por todo el bien, queridos hermanos, que Él nos ha hecho. Porque Dios todo lo que nos ha hecho es bien. Por eso dice en el libro, creo que es Deuteronomio, cuando dice el texto, porque yo hice cerrar los cielos para que no lloviera sobre la tierra. Porque yo te hice pasar hambre. Porque yo te hice pasar... No está diciendo que fue Satanás. Está diciendo, yo hice esto. Yo lo hice. Y te puse en un desierto lleno de serpientes. Pero el texto dice, todo esto fue para la postre hacerte bien. Hacerte bien. Y esto, hermanos, a veces nos cuesta tanto entender esto. A veces, hermanos, con nuestra mente tan reducida, con esa mente, hermanos, que todavía está ahí, esa mente adámica, esa naturaleza caída, que juzgamos según nuestros sentimientos, nuestro entendimiento, queridos hermanos, y no entendemos y ni vemos, queridos hermanos, que detrás, absolutamente detrás de todo, está la mano de Dios.
de todo. Pero a veces, hermanos, nos pasa como al criado de Eliseo. Cuando vienen aquellas bandas armadas de los sirios y querían, mis amados hermanos, prenderles y matarlos. Y sale el criado Giezi allí y ve aquellas bandas armadas, aquel ejército, y comienza a decirle: Padre mío, y comienza a clamar al profeta, que vienen a matarnos. Y el profeta le dice: abre los ojos, por favor, Señor, abre los ojos. A veces, hermanos, el problema, la situación que tenemos por delante, nos deja tan cegados que no podemos ver qué es lo que hay realmente detrás de esa barrera. Los muros que se nos presentan en la vida, hermanos, las dificultades que se nos puedan presentar, las barreras que se nos puedan presentar, nunca, jamás será un obstáculo para seguir adelante. Nunca. Sino que será una escalera para subir un peldaño más hacia arriba. Así que quiero ir terminando ya el estudio de Job, hermanos, y fijarnos bien en la vida de este hombre, lo que pasó, igual que usted y yo, hermanos. Llegaba a culpar a Dios por el sufrimiento. Él llegaba a decir: Señor, eres muy estricto conmigo. No entendía. Por eso cuando él ve la realidad, él expresa diciendo: de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te contemplan. Que podamos, queridos hermanos, contemplar continuamente, cada día, cada segundo de nuestra vida, podamos mirarle a Él. Porque cuando miremos a la cruz, hermanos, las cosas las veremos de otra forma, de otra manera, de otro color totalmente distinto, diferente. Por ahí es la razón que la Biblia nos enseña: puesto los ojos en Jesús. Cuando ponemos nuestros ojos en las olas, en el viento como Pedro. Y esto, hermanos, a veces este texto me llama la atención, porque dice que viendo Pedro el fuerte viento y las olas, y yo digo, ¿cómo es posible que viera el viento si el viento no se ve? ¿Cómo dice que viendo el viento si el viento no se ve? Es que a veces cuando apartamos la mirada de Cristo, vemos cosas que no son reales, que no existen. Hermanos, son fantasmas que están ahí, que quieren asustarnos y aterrorizarnos, gloria al Señor. Pero cuando nuestros ojos están en Cristo Jesús, gloria a Dios, hermanos míos, Él es nuestro faro, Él es nuestra luz, Él es nuestro guía. Y no tenemos por qué temer, gloria al Señor. No tenemos por qué dudar. Pases por donde pases, estés donde estés en la situación que estás. Yo digo que ninguno de los que estamos, por lo menos en este canal, pasaremos por la situación por la cual pasó Job. Ninguno. Pero sin en cambio, queridos hermanos, qué lección de libro, hermanos. ¿Cómo vemos, mis amados hermanos, esa enseñanza ahí en Job realmente? ¿Cómo esa interpretación, queridos hermanos, tanto de él como de sus amigos, sobre el sufrimiento, estaba tan equivocada, tan alejada del concepto del sufrimiento que tiene Dios? Amén. Por eso sus amigos le acusaban: te está bien, muy bien, has pecado, tú lo has hecho mal, te viene esto por esto, por esto, por esto. Y a veces pueden venir esas voces también a tu vida. ¿No te la has preguntado alguna vez? Yo he escuchado muchas veces esa palabra: Señor,
¿qué he hecho yo para merecer esto? No es que hayas hecho tú nada. Señor, ¿quién pecó? Sus padres para que naciera ciego, ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Y es aquí, queridos hermanos en Cristo Jesús, donde ya hemos llegado a ese capítulo 42 del libro de Job, después de estar algunas semanas estudiando en esta escuela el libro de Job. Recordarles que la semana que viene vamos a entrar en una escuela preciosa. Esta es tremenda. Ya saben que cada vez vamos a ir aumentando el listón un poquito más arriba. Comenzamos, quiero que vayan aprendiendo las escrituras. Y vamos a hablar sobre un libro que posiblemente nos dé para quizás 2 meses. 2 meses para estudiar ese libro. Y es el libro de los Salmos. Vamos a estudiar a partir de la semana que viene el libro de los Salmos. Libro precioso es el libro de los Salmos. Pero lo que vamos a estudiar del libro de los Salmos es realmente, vamos a ver precisamente lo que vemos ahí, los salmos mesiánicos. O sea, cómo realmente los salmos están hablando de la persona de Cristo. Cómo Cristo aparece ahí realmente en los salmos. Y vamos a estudiarlo bien, en profundidad. Y vamos a ver algo maravilloso, hermanos, ahí en el libro de los salmos. Cosas que a lo mejor a veces se nos han pasado no sé, hemos leído quizás muchas veces y pues hoy no me he dado yo cuenta de que aquí está hablando de esto. Gloria al Señor. Así es que no se pierdan la próxima clase, la próxima escuela. Así es que, como no, si es que no les veo, si ese es el problema, hay que ver, tengo alumnos que no los veo. No sé si están ahí atentos, o si están despistados por aquí, por allá, si se han levantado de su pupitre, si han salido para afuera, no lo sé. No sé si están ahí escuchando, si están atentos, si han anotado cosas, no lo sé. Pero, bueno, decirles que, aunque no sean todos, pero si hay alguno que realmente esté ahí y esté, pues, estando atento, ¿verdad? Porque desea entender la palabra del Señor mejor, pues ya me doy por satisfecho, de verdad que sí, de verdad que sí. Que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, hermanos, que Dios me los bendiga mucho, mucho. No se pierdan, no se pierdan a partir de la semana que viene, porque va a ser una escuela muy, muy interesante cuando toquemos el libro de los Salmos. Amén. Van a aprender cosas muy, muy, muy bonitas y muy buenas, ya verán. Bueno, ya terminamos aquí, es casi nuestra hora, cerca ya de la hora del coloquio, son 28 minutos, pero antes me gustaría hacer una oración por aquellos